Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, el doctor Julio Arbizu, usted lo conoce bastante bien, ha sido procurador para el caso Fujimori Montesinos, tuvo una labor muy importante en la Procuraduría, es un reconocido abogado, hace parte de un importante estudio que es el estudio Arbizu Gamarra y lleva, como dice su eslogan, causas justas. Hay varios de los casos que aquí comentamos de manera frecuente que ellos patrocinan también porque tienen componentes de derechos humanos y lucha ante la corrupción claros y explícitos. No ha tenido la gentileza esta mañana de atender nuestra invitación para conversar sobre varios temas que nos presentan estos días complejos. Doctor Arbizu, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer. Con un gusto como siempre. No, al contrario, gracias a usted por su tiempo esta mañana. Quisiera empezar preguntándole por un hecho que tiene, me parece, dos componentes, ¿no? Uno que es más político y otro que puede tener consecuencias más jurídicas. Y tiene que ver con lo que el Ejecutivo está esgrimiendo por estos días, que hay una persecución implacable, indebida y un ensañamiento contra la presidenta de la República, cuyo actor principal de esa persecución, lo ha dicho el señor Adrián Sen de manera muy clara, es el Ministerio Público. Y esto a propósito de, entre otras cosas, la denuncia constitucional que ha hecho el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, a la presidenta por el caso de los Rolex, para decirlo en términos más coloquiales. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué tan cierto es lo que dice Adrián Sen? ¿Hay una persecución que usted entiende indebida? ¿Hay algo que al Ministerio Público se le haya pasado la mano? ¿Qué piensa de la denuncia constitucional y de esto que el Ejecutivo ha anunciado, que va a ir al Tribunal Constitucional porque a la presidenta no se le puede investigar sino por lo que el 117 de la Constitución establece y todo lo que esté por fuera de eso no puede ser tomado en cuenta? Bueno, Glatzer, varias cosas. Primero, que ese prurito, esa letanía de la persecución política es una herramienta que han utilizado históricamente, además, en el país, y no solo en el país, los altos funcionarios que son repentinamente o simplemente investigados por delitos o por actos reñidos con el ejercicio correcto de la función pública. Y no es obviamente la excepción la señora Boluarte, ¿no? El señor Adrián Sen, que es abogado, debería saber que primero la primera funcionaria de la nación, como es la señora Boluarte, tiene mayor responsabilidad incluso que todos los demás funcionarios públicos para someterse al escrutinio público y, por supuesto, de los actores del sistema de administración de justicia. En ese sentido, lo que ha hecho el fiscal de la Nación, el señor Villena, es absolutamente, está absolutamente enmarcado en el marco normativo que lo faculta para investigar, ¿no? Lo faculta para investigar ciertamente también a la presidenta de la Nación. El 117 excluye la posibilidad de una acusación. Esta no es una acusación. Lo que ha presentado Villena es una denuncia constitucional porque ya venía investigando a la presidenta, ahora simplemente ha desacumulado esa carpeta, ¿no es cierto? Una parte de esa carpeta se ha ido a una fiscalía ordinaria anticorrupción, una fiscalía provincial anticorrupción, y la otra se ha quedado en su jurisdicción, y para eso está presentando una denuncia vencido el plazo para seguir investigando, porque tú comprenderás que en el caso de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que es uno de los delitos por los cuales se ha imputado a Boluarte, el acto de investigación por excelencia es una pericia contable, una pericia que arroje si efectivamente hay un desbalance patrimonial, ¿no? Que es uno de los elementos objetivos del tipo penal de enriquecimiento ilícito. De tal manera que yo creo que simplemente lo que está ocurriendo aquí con Adrián Sen, con la defensa de la señora Boluarte, es exhibir argumentos que son deleznables, que no tienen ningún sentido y que apuntan básicamente a una victimización que seguramente pretenderán enturbie el proceso. Ahora, pero doctor Arbizu, parecería que no es necesariamente un pedido que puede caer en saco vacío, y le digo porque, en saco roto, perdón. ¿Por qué? Porque ayer el presidente del Consejo de Ministros fue muy explícito llamando la atención al Congreso
para que no tenga en cuenta lo que ha mandado el fiscal de la Nación y para que tome cuentas al fiscal de la Nación por lo que él entiende es un abuso. Es decir, está trasladándole al Congreso, ¿no?, la parte de ajuste al Ministerio Público, porque es el único que podría, por ejemplo, denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Inclusive, el ministro de Justicia ha dicho, cuando un juez actúa contrariamente a la ley es prevaricato, pero cuando un fiscal de la Nación lo hace, el Congreso es el único que puede resolver. O sea, está diciéndole al Congreso, ahí te mando, digamos, la presa, ¿no es cierto? Me da la impresión, eso por un lado. Pero por otro lado, la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, buscando incorporar otro actor, ¿no?, para que le diga si es que puede o no ser investigada la Presidenta de la República. Y en este último le agrego lo siguiente. ¿No se supone que había consenso con el caso Castillo de que sí se podía investigar y todos aplaudieron eso? Yo diría algunos inclusive de una manera exagerada. Sí, no solamente eso, ¿no? Sí, cuando terminó, de hecho, se investigaba a Castillo y la señora Zoraida Ábalos, en ese entonces fiscal de la Nación, tuvo que reservar, ¿no?, la continuidad de la investigación respecto del señor Castillo, precisamente en virtud del 117, ¿no? De hecho, esa razón fue una de las que supuso su destitución por parte del Congreso y toda la grita del Congreso en ese momento que es, recordemos, el mismo Congreso de hoy, ¿no? Exigía que que permaneciera investigado el señor Castillo y que además, ¿no?, se podía incluso llegar a una acusación, a una formalización de investigación preparatoria, lo cual es absolutamente impropio en virtud del mandato expreso del 117 de la Constitución. Bueno, aquí parece que el asunto, como en tantos otros casos similares, la vara mide de manera distinta, ¿no? Sin embargo, ciertamente es preocupante que el señor Adrián Sen emplace al Congreso de la manera en que lo hace, lo cual creo yo no hace sino confirmar que el Congreso es una especie de chavetero del Ejecutivo, ¿no? El Congreso y el Tribunal Constitucional, que ya han tomado decisiones en contra de la ley, que ya han tomado decisiones que son absolutamente arbitrarias y que en este caso también podría ocurrir lo mismo. Sin embargo, si el Congreso en este caso hace esto que Adrián Sen aparentemente exige, ¿no?, podrían ser denunciados por entorpecimiento de la actividad procesal. O sea, podrían ser incorporados en una investigación por obstaculización a la justicia en el marco inclusive, claro, del proceso concreto, porque es que el Ministerio Público está pidiendo le habiliten el terreno para seguir investigando a la Presidenta de la República. Pero claro, como usted bien dice, cualquier cosa puede pasar. Pero para hacer referencia a lo que usted dijo también, ¿no?, esto de medir con varas distintas dependiendo a quién se le quiere aplicar la ley. Si es que esto prosperara, es decir, el Congreso de la República descarta o desecha la posibilidad o descarta la posibilidad de darle la autorización al Ministerio Público para que siga investigando a la presidenta bajo el argumento de que no se le puede investigar, o sea, contrariando su propio accionar. Y el Tribunal Constitucional hace lo propio porque entiende que eso conviene más en estos tiempos. ¿Eso podría de alguna manera terminar beneficiando a Castillo también o no? Bueno, en rigor, lo que estaría sosteniendo el Congreso es que su decisión primigenia en su momento fue un error, era un error, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que sucedió con Castillo, el trámite que se dio para el caso de Castillo, pues evidentemente también sería un trámite anulable, ¿no? Claro, porque digamos, ojo, que no estamos haciendo un alegato a favor de Castillo en el sentido de que eso es lo que debería pasar, pero si se establece un criterio y luego ese criterio se cambia, lo que tendría que pasar es, todavía estando en curso una investigación sobre Castillo, que él alegue con razón que por qué a mí me aplican una cosa distinta. O sea, es decir, ahora, ahí sí no sé si estarían del todo dispuestos los del Congreso y los del Tribunal de terminar apareciendo como los que salvan a Castillo, que es lo que no quisieran, es la foto en la que no quisieran estar, me da la impresión, ¿no?
Creo sí, efectivamente podría ser ese el freno del Congreso y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, por otro lado y en simultáneo, han aparecido algunas iniciativas legislativas, por ejemplo, de algunos congresistas de Acción Popular, si no me equivoco, eh, presentando proyectos para el retorno de la inmunidad parlamentaria. Porque una de las amenazas ciertas que se cerniría sobre el Congreso en caso de que no tome en cuenta una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación es precisamente una investigación, la apertura de una investigación por este entorpecimiento del proceso, ¿no es cierto? Yo creo que de distintas maneras van ya blindándose, van anunciando, ¿no? que su decisión podría ser una vez más antijurídica y contraria a la ley. Ahora, en el espejo que deberían verse los congresistas que avalen una barbaridad de esa naturaleza, debería ser, y le pregunto, lo que les acaba de pasar a todos los jueces que al parecer generaron un contubernio con la ex fiscal Patricia Benavides para obtener cautelares y amparos en contra de la Junta Nacional de Justicia. Porque uno podría decir, un congresista no puede ser sometido a ningún procedimiento por cómo vota. Claro, un juez tampoco. Pero en este caso, si encuentras elementos de actuación por fuera de la ley, sí te pueden investigar y te pueden meter preso también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Así es que creo que yo creo que en este momento el Congreso debe estar haciendo un balance de la situación en el sentido de cuánto arriesga desconociendo la denuncia constitucional, siquiera el trámite, que entiendo yo ya ha pasado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y verá pues cuál es el sentido que más le conviene, ¿no? Lo que me queda claro es que el Congreso a estas alturas no ofrece garantías de respetar la ley sin miramientos, sin cálculos, ¿no? Si lo hace será exclusivamente porque se sienten acorralados, porque se sienten amenazados. Y porque efectivamente, como bien dices, esto podría incluso ser aprovechado por la defensa de Pedro Castillo. Ahora, y el Tribunal Constitucional, digamos, no es que le tenga yo, y creo que la mayoría de ciudadanos, mucha fe, pero podría, digamos, no avanzar en esa línea, o va a depender mucho de mirando por la ventana a ver qué está pasando en el Congreso, porque creo yo se ha convertido casi en una extensión del Congreso, pero el tribunal podría ser ese aval, ¿cree usted, al final para una cosa de esta talla? Bueno, ya lo anunciaron, ¿no? Ya Adrián Sen dejó también entrever que irían al Tribunal Constitucional y yo creo que, como dice bien, el tribunal se ha convertido también en una mesa de partes del Congreso para muchos efectos, eh, lo cual es absolutamente preocupante, ¿no? Finalmente el tribunal es el intérprete de la Constitución. Eh, lo cual nos indica a qué nivel, ¿no? Ha dejado este gobierno, este parlamento, o está dejando la situación del Estado de Derecho en el Perú. Sí. Ahora, quisiera yo compartir con ustedes la portada de el diario La República el día de ayer, me parece que fue, y si usted considera que este va a ser un elemento central en la posición que el Congreso tome, porque si hay un enemigo común hoy día entre el Ejecutivo y el Congreso, me da la impresión de que es el Ministerio Público y en particular el fiscal de la Nación que no se ha sometido a sus dinámicas. 67 congresistas acumulan 729 denuncias fiscales, ¿no? O sea, actuales congresistas, ¿ah? Actuales congresistas, ¿no? O esto es, sí, y entonces la pregunta que le hago es, en el marco de la realpolitik, es decir, de lo que mueve al poder, esto podría ser determinante para la posición que tomen frente al Ministerio Público, ¿no? No, Ciertamente, o ciertamente. sea, digamos, 729 denuncias fiscales. O sea, Sí, sí, bueno, o sea, y en la medida en que está eliminada la inmunidad parlamentaria desde hace algún tiempo,
y es el Ministerio Público el que tiene a su cargo las investigaciones, pues ese será un factor que deberán analizar por lo menos estos 67, pero seguramente además algunos otros que tienen cuentas futuras que saldar con la justicia, ¿no? Ahora, ciertamente esta noticia que la vimos ayer en la República ofrece un panorama desolador respecto al Poder Legislativo, ¿no? O sea, estamos hablando del Congreso, como dicen ellos, el primer poder del Estado, aunque no lo sea, y más parece pues como yo digo varias veces, una confluencia de organizaciones criminales. Sí. Ahora, para parar una denuncia constitucional, no sé si son 87 votos los que se necesitan para avanzar, pero para parar una necesitas 44. O sea, si no logras los 80, o sea, una manera de contabilizar es, necesitas 87 para conseguirlo, pero necesitas 44 para pararlo. Entonces, si tienes a más de casi 70 que voten en el sentido de no, se acabó el asunto y no prospera. O sea, lo que quiero decir es, esas cosas sí pueden ser determinantes. Ahora, doctor Arbizu, y el caso de la presidenta, el caso Oscorima, Rolex y más, ¿a usted le parece un caso consistente? O sea, ¿le parece que es un caso fuerte, redondo, o hay ciertos niveles de, digamos, importancia en lo que el Ministerio Público ha conseguido, pero no lo suficiente como para avanzar en la línea que ha propuesto el fiscal de la Nación? A ver, Glatzer, mira, en principio, el caso de enriquecimiento ilícito, que fue el tipo penal por el que el Ministerio Público abrió investigación primigeniamente, es absolutamente sólido. Es decir, para la apertura de una investigación preliminar por el delito de enriquecimiento ilícito, el indicio razonable viene a ser simplemente un desbalance, un presunto desbalance patrimonial. Y evidentemente, no hay dudas de que existe una presunción de un desbalance, un serio desbalance, de un profundo desbalance patrimonial entre los ingresos de la señora Boluarte, incluso los ingresos como funcionaria pública antes de ser presidenta de la República y antes de ser vicepresidenta y antes de ser ministra, ¿no? Con el patrimonio que ostenta públicamente y que ostentó públicamente en los últimos meses. Eso basta para abrir una investigación. Ahora, la investigación por el enriquecimiento ilícito tiene que pasar por una serie de trámites y una serie de actos de investigación. Uno de esos actos de investigación será, y por eso se ha solicitado, entiendo yo, la ampliación y en este caso la denuncia constitucional para que un peritaje pueda arrojar, ¿no?, exactamente cuál es el monto, cuál es el nivel de ese desbalance. Eso será suficiente para que la señora Boluarte afronte una muy probable condena cuando sea el caso, ¿no? De tal manera que eso está absolutamente encaminado y me parece que es absolutamente sólido, ¿no? Ahora, el cohecho supone otros elementos que no necesariamente tienen que ver con actividad que haga el imputado, porque en el caso del enriquecimiento ilícito, la señora Boluarte tendría que probar, ¿no?, el origen ilícito de los bienes que dan lugar a ese incremento patrimonial, a ese desbalance. En el caso del cohecho pesa sobre el Ministerio Público toda la carga de la prueba. Es decir, ¿qué tendría que probar allí? Que tendría que probar que hay una relación entre las entregas de esos Rolex, ¿no?, y el cumplimiento, porque la señora Boluarte ha sido imputada a título de autora del delito de cohecho pasivo impropio, ¿no? Tendría que relacionarse esa entrega de los Rolex y de las joyas a cambio de el uso de sus facultades como presidenta para transferencias presupuestales a favor del gobierno regional de Ayacucho, ¿no? Eso también me parece que es perfectamente lógico. Lo que tendrá que hacer seguramente la Fiscalía es ver las fechas en que esas transferencias ocurrieron y cotejarlas con la entrega de los relojes. En algunos casos será antes, en algunos casos será después, como una afirmación de esa contraprestación, ¿no? Pero creo que ese también es un caso absolutamente sólido que podrá avanzar el Ministerio Público, que podría avanzar el Ministerio Público si es que el Congreso lo deja, ¿no? Ahora, de lo que se ha podido conocer, básicamente por investigaciones periodísticas independientes,
es que efectivamente hay, digamos, una consecuencia lógica, es decir, se publica un decreto y esa misma tarde o al día siguiente visita y obsequio, comillas, préstamo, ¿no? O sea, eso hay. Pero también hay declaraciones en el marco de la investigación de altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se generaron flexibilidades, digamos, en exceso para poder direccionar esos presupuestos en el marco de pedidos que no encajaban, al parecer, en el origen de los fondos por distribuir, es decir, están pensados en emergencias y otras cosas, y más bien le dieron para un estadio, para decirlo en términos más genéricos. ¿Eso también cree usted que son elementos sustantivos que dan cuenta de que efectivamente hubo una voluntad que se encontró en los actos que se presumen ilícitos? No me queda ninguna duda. El hecho de que una directora general de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas haya sostenido que su salida del ministerio se debió a que había una diferencia de opinión respecto del uso que debía darse al presupuesto, específicamente el presupuesto que fue finalmente destinado al gobierno regional de Ayacucho, me parece que es un elemento muy importante para la imputación por el delito de cohecho, ¿no? Eso podrá efectivamente, junto al establecimiento de la concordancia entre las entregas de las joyas y las transferencias, pues hacer mucho más sólido todavía, mucho más sólida la imputación por ese delito para la señora Boluarte y para el señor Oscorima. Ahora, dos cosas que se han producido ayer. Es verdad, en el marco de otra investigación que se hacía la presidenta por el tema de la interferencia y el tema de la DIVIAC y el retiro del apoyo del equipo de la DIVIAC al equipo fiscal que investiga casos de corrupción en el poder. Dos cosas que le quiero preguntar. Uno que tiene que ver, no es procesal, pero es como señal, me parece significativa. ¿Ha visto usted cómo se trasladó la presidenta, no? Es decir, han parado la avenida Bancay con Car, una cosa impresionante que yo no había visto en ningún otro presidente para fines parecidos. Eso por un lado. Y después resulta que el abogado de la presidenta nos quiere hacer creer casi que hay que agradecer a la presidenta por responder las preguntas del Ministerio Público. Es decir, ¿no? Es una novedad que la presidenta responda cuando debiera hacerlo, ojalá con diligencia. Pero sobre esos dos temas, es decir, todo lo que se generó logísticamente, pero sobre todo cómo está afrontando sus casos ya frente al Ministerio Público en lo que todavía no tiene denuncia constitucional. ¿Le parece a usted adecuado? ¿Está colaborando la presidenta? A ver, Glatzer, respecto de lo primero, habría que decir que sí, pues es inédita la forma en que la señora Boluarte se traslada cuando sale de Palacio de Gobierno, cuando va a regiones incluso. Creo que la comitiva que la resguarda es absolutamente excesiva, pero creo que tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Ayer las encuestas revelaban que el nivel de aprobación de Boluarte en todo el país no excede de 5%, y a nivel de regiones, excluyendo a Lima, no tiene más de 3% de aprobación, de tal manera que debe sentirse completamente desolada y solamente sostenida por quienes la pusieron en el poder y por quienes la mantienen con sus herramientas más eficaces ahora, como son el Congreso y eventualmente el Tribunal Constitucional. Me refiero a un poder hegemónico que la sostiene por ahora, ¿no? Pero que puede perfectamente soltarle el hilo prontamente. Eso de un lado, me parece que hay un miedo de la señora Boluarte y un resguardo que probablemente también la hace reflexionar más profundamente en las noches. Pero lo otro sí es más preocupante en el sentido de que muchos abogados incluso reclaman que la figura de la presidencia debería suponer, ¿no?, un respeto por parte de los actores del sistema de administración de justicia cuando se trata de confrontarlos con investigaciones. Y esto es absolutamente errado, ¿no? Es al revés, Glatzer. El primer funcionario público debe estar sometido con mayor ahínco, con mayor profundidad al escrutinio
de la población y sobre todo, ¿no? Sometido o sometida en este caso a los actos de investigación que se dispongan a nivel de cualquiera de los estamentos del sistema de administración de justicia. De tal manera que aquí hay un muy mal mensaje a la población, un mensaje equivocado además, pero un mensaje ciertamente conveniente para sus intereses, pero que puede generar en el futuro, como ya lo ha venido haciendo, una falsa impresión sobre lo que supone la figura de la presidencia de la nación, ¿no? Sí, pues, porque además cuando una persona asume la presidencia de la República, digamos, lo primero que entiende debe hacer es cumplir y hacer cumplir las leyes. Ese es el mandato central, digamos, y la presidenta casi nos da discrecionalmente eso y después pide que la aplaudamos porque respondió 2 o 3 preguntas, o 10 o 20, cosa que realmente ya habla mucho de eso. Decía alguien en las redes sociales, no sé quién, por eso no lo cito, que ayer tenía más resguardo que aprobación. Es decir, había más gente resguardándola que la gente que la apoya en las encuestas, ¿no? Para vincularlo a lo que usted ha mencionado en su lectura un poquito más política ya. Ahora, el otro caso sobre el cual quería preguntarle, no digo, todos los casos son importantes, pero triste saber que en un país donde han matado a 50 personas, no sean otros los casos por los cuales la justicia vaya más rápido. Y no digo que no se esté haciendo nada. Ayer el Ministerio Público ha publicado unos datos sobre las investigaciones que tienen en el caso de las protestas y son muy importantes y significativas la cantidad de casos y personas ahí vinculadas. ¿Qué opinión tiene de cómo se está avanzando en ese tipo de casos que son centrales también en materia de derechos humanos? Sí, me parece que lo que dices es de atender, ¿no? Es lamentable que un caso tan profundamente doloroso como el del asesinato de más de 60 personas a manos de la policía y el ejército, con la absoluta anuencia, conocimiento, mando de la señora Boluarte, no haya avanzado como avanzan sí estos casos de corrupción. Hay que ver básicamente Glatzer con quién estaba al frente del Ministerio Público cuando se denunciaron los asesinatos y quién ya no está allí, ¿no? Por eso es que para el Parlamento y para el Ejecutivo es tan urgente, es tan explícito su reclamo respecto a esta presunta persecución del fiscal de la Nación. No hay ninguna persecución, hay finalmente simplemente un fiscal de la Nación que hace su trabajo que no hizo, por cierto, la señora Benavides en todo su mandato al frente de la Fiscalía de la Nación. Si bien al final, cuando empezaron las pugnas, los conflictos entre la señora Benavides y la presidenta de la República, salió blandiendo la demostración de que estaba avanzando la investigación. Esto lo hizo simplemente como un arma, ¿no? Que supuso en ese momento poderosa para mostrar al Ejecutivo, pero vemos hoy día que el avance, si bien digamos, hay otra disposición, el avance respecto de la investigación en ese caso, respecto de Boluarte, no es muy auspicioso, ¿no? Ujú. Y vemos, por el contrario, que en algunos casos, en regiones, ¿no? Las investigaciones avanzan respecto de policías y militares, ¿no? Que cometen directamente los crímenes. Lamentable sí que los autores que no son los autores materiales, los autores que son imputados a nivel de, de lo que podría ser en el futuro una autoridad mediata, por ejemplo, no estén, esas investigaciones no estén lo suficientemente avanzadas. Yo esperaría que no ocurra aquí lo que pasó en su momento con las investigaciones del 14N respecto del gabinete de Merino y el mismo señor Merino, ¿no es cierto? Que al pasar por el Congreso, ¿no? Simplemente se descartó la posibilidad de seguir investigando. Ujú. Sí, pues, no, y ahí eso tiene nombre propio, ¿no? Cabero cumplió un papel nefasto justamente en ese despropósito. Para terminar, sobre 2 personas que usted conoce bastante bien. Una va a iniciar juicio el 1 de julio, pero está intentando que eso no pase o pase de manera desmejorada, digamos.
Y el segundo es el papá del señor Alberto Fujimori, que ya consiguió asistente y gasolina y va por su pensión vitalicia. ¿Qué piensa sobre eso, digamos, no solo por su peso como actores políticos, digamos, sino también por estar enmarcados en ese escenario al que ellos caminaron de manera diligente y hoy ya no quieren asumir sus culpas, que es el ámbito pues de la fechoría y la respuesta que una democracia tiene que dar pues persiguiéndola, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que la señora Fujimori sigue los pasos del padre en buena parte de sus acciones, excepto en la de ser presidenta de la República, pero entrará seguramente a la sala de juicio cuando le toque hacerlo y seguramente dirá también que es inocente y gritará su inocencia como el padre. Sin embargo, creo que aunque ha pasado mucho tiempo, bastante más del que hubiésemos esperado, creo que la acusación respecto de los delitos que, por los que va a juicio es bastante sólida y esperemos que eso termine en una condena. Veremos, ¿no? Respecto de Fujimori, de Alberto Fujimori, me parece que hay aquí un acto de absoluta desvergüenza, ¿no? Primero porque recordemos que la ley que permite la pensión vitalicia para los expresidentes fue producto de un proyecto de ley que ingresó un fujimorista, ¿no? Y que fue firmado, ¿no? Refrendado por el propio presidente Fujimori y sus ministros de Estado en su momento. Y esa norma establecía sí la pensión vitalicia, pero también excepciones. El segundo artículo de la norma establece que las excepciones son cuando estos expresidentes hayan tenido acusaciones constitucionales. ¿Y qué duda cabe de que Fujimori las tuvo? Hay algo más. Dice que esa suspensión, esa imposibilidad, dejará de tener efectos cuando haya una sentencia absolutoria. Es decir, si la acusación da lugar después a una sentencia absolutoria, ¿no? El expresidente podrá seguir recibiendo la pensión vitalicia. Pues Fujimori fue condenado por todas las acusaciones Así es. constitucionales que ingresaron al Congreso, a diferencia de, por ejemplo, Castillo y los demás, ¿no? Que pueden haber tenido acusaciones constitucionales, pero en el futuro podrían ser absueltos, no lo sabemos. En el caso de Fujimori ya no fue absuelto, fue condenado, de tal manera que nunca, ni ahora, ni en el futuro, debería tener derecho alguno a pensión vitalicia, mucho menos a esta liberalidad explícita, graciosa del Congreso de entregarle gasolina y mayordomo. Sí, pues. Doctor Julio Albizu, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto tenerlo. Esperamos que le vaya muy bien y vamos a tener seguramente más de una oportunidad para seguir conversando. Muchísimas gracias. Muy amable, como siempre. Gracias, gracias como siempre. Muchísimas gracias. Voy a ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en No hay derecho a la semana.